Hola a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo episodio de este stream en el cual nos vamos a meter de lleno en la historia de la educación argentina. Yo soy Maya y me acompañan Alan y Yamila. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, muchas ganas de poder compartir este tema que nos hace pensar cómo se fue construyendo la educación en nuestro país y por qué todavía hay tanto por discutir, ¿no? Que es algo muy importante y esperamos que sea un lindo debate y que lo puedan disfrutar todos. Gracias, compañero, gracias. Tal cual, porque si algo aprendimos de esta materia es que la educación no es algo neutro. Siempre responde a intereses, modelos de conflictos, modelos de país. Vos, compañera, ¿qué pensás de todo esto? Contanos. Sí, y también decisiones políticas. Así que vamos a hablar sobre cómo el Estado fue construyendo este sistema educativo argentino desde la Constitución hasta las leyes claves, como lo era la 1420 y la LAINES. Así que vamos a arrancar con las bases. No sé si se acuerdan que en la clase 3 de política vimos cómo la Constitución Nacional de 1853 ya planteaba que la educación primaria debía ser garantizada por las provincias. Sí, y lo loco de esto es que aunque cada provincia tenía esa responsabilidad, el Estado Nacional empezó a tomar el control de todo esto, ¿no? Exacto. Ahí arranca esa tensión entre descentralización y centralismo, que va a estar siempre presente todo el tiempo en la historia evolutiva. Sí, totalmente. No solamente era una técnica, la educación también comenzó a verse como una herramienta política. Justamente para esto, para formar ciudadanías y también y también sobre todo cuando comenzaron a llegar miles de inmigrantes, y acá es como decía Sarmiento, hay que educar al soberano, ¿o no? Esto se refuerza con la reforma del 1994, no sé si se acuerdan. Ahí es donde se reconoce la educación como un derecho humano muy importante o fundamental, se podría decir. Ahí se habla de la equidad, de la gratuidad y de la autonomía. Bueno, pero también se reafirma la idea de que es un deber del Estado. O sea, si el derecho existe, alguien tiene que garantizarlo. No alcanza con solo escribirlo en una ley. Y hablando de leyes, no podemos no mencionar a la ley 1420, ¿no? La de 1884. Es como la piedra fundacional del sistema educativo, es como lo primero, o sea, el inicio de todo, si se puede llegar a decir. Claro. Es la que establece, chicos, es la que establece que la escuela primaria tiene que ser obligatoria, gratuita, gradual y laica. Un cambio total para la época. ¿Y se acuerdan del escándalo que generó con la iglesia? Bueno, en el diario El Mosquito la satirizaban, como mostrando que los liberales le estaban ganando a los religiosos. Sí, porque la ley decía que la educación religiosa no era obligatoria y se daba fuera del horario escolar, entonces eso chocaba un poco con la idea de la iglesia, donde la iglesia debía tener ese rol en la formación moral. Y ahí es cuando se ve que la escuela es un campo de disputa ideológica, ¿no? ¿Qué valores enseñan? ¿Quién decide? Son preguntas políticas. Y para poder aplicar la ley hacía falta una cosa que era indispensable, ¿no? Que era muy importante, que eran los docentes. Ahí es donde aparecen las escuelas normales, desde 1870. Ahí se formaban maestros, maestras, para poder expandir la educación primaria a nivel del país, ¿no? Sí, y eso también permitió que muchas mujeres entraran al mundo laboral. No solo era educación, era, no sé, era movilidad social, era
inclusión, era profesionalización. Y después viene la Inés, en 1905, que permite que el Estado Nacional cree escuelas primarias en provincias que no podrán sostenerla económicamente. Y ahí el Estado ya no es garante, ahí ya el Estado se transforma en el protagonista absoluto del sistema educativo, que todo pasado por el Estado. Bueno. Hasta acá hablamos de leyes y decisiones, pero hay algo más importante dentro de todo este debate. Entender qué interés había detrás de estas decisiones, detrás de esas decisiones. O sea, ¿no te referís a que todo fue por el bien común? Claro, exacto, sí. Como vimos como autores como Puigros o Tedesco, la política educativa nunca es neutral. Entonces responde a modelos económicos, a disputas de poder, a proyectos de país. Mira, por ejemplo, cuando se centraliza la educación, también se busca imponer un modelo cultural, por así decirlo. Entonces toman a Buenos Aires para que sea ese modelo cultural sobre el resto de todo el país. Y bueno, y también se excluyen otras voces, como los pueblos originarios, los saberes rurales, las lenguas diferentes. Y nada, bueno, todo eso queda en el sistema oficial. Además, aparecen otros actores que también disputan el sentido de la educación. Sindicatos docentes, organismos internacionales, movimientos sociales. Y cuando hablamos de política educativa no hablamos solamente de las escuelas, sino hablamos de quiénes toman las decisiones, para quiénes son y con qué fines se hacen esas tomas de decisiones. Y bueno, ahí es cuando entramos nosotros, los futuros docentes, como parte de una comunidad educativa en el cual nos tenemos que involucrar, tenemos que participar, tenemos que cuestionar. Y porque si no, otros deciden por nosotros y por nuestros estudiantes también. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Espero que esta charla les haya servido de mucho para poder entender que la educación no solo es un servicio, sino que es un derecho y una herramienta de mucho poder. También hablamos de que ese poder tiene historia, tiene tensiones, tiene muchísimo más por discutir. Muchas gracias por escucharnos. Fue un honor compartir todo esto con ustedes. Nos vemos en la próxima.